Creo que sí está grabando. Ya. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Mauricio Adolfo Infante Vargas Machuca. Soy médico residente de tercer año de ginecología y obstetricia del Hospital Nacional Obispo Loaiza, alumno de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y bueno, esta es una telecapacitación dirigida a personal de salud, todo personal de enfermería, médicos, este, sobre un tema ginecológico llamado enfermedad pélvica inflamatoria. Bueno, esta es una enfermedad de mucha prevalencia en nuestra población femenina, sobre todo en aquellas pacientes que se encuentran en edad reproductiva eh, y que está asociada a las conductas sexuales, ¿no? Que éstas puedan presentar y eh, su, la importancia de esta enfermedad es, digamos, las complicaciones que puedan generar tanto en el estilo de vida de la mujer, así como también en complicaciones futuras debido a un maltratamiento, a un mal manejo quizás, este, y complicaciones también incluso hasta que pueden llevar a una mortalidad de la mujer a largo plazo. Entonces, para poder nosotros hablar de esta enfermedad, esta es un proceso inflamatorio que tiene que ver con el daño de toda la parte uterina, trompas y ovarios, incluso hasta peritoneo. O sea, que esta se debe a una infección de estas zonas que he descrito a través de una causa. Normalmente esta es una causa debidas a unas bacterias que existe por un ascenso bacteriano a través del cuello cervical hacia el útero, trompas y ovarios, ¿no? Normalmente este es asociado a enfermedades de transmisión sexual. Es una enfermedad que está asociada sobre todo al gonococo y la clamidia en gran porcentaje, ¿no? Y como consecuencia de ello, estas van a generar, como les mencioné en ese instante, ¿no? Secuelas o complicaciones a largo plazo. Una de ellas es las secuelas que pueden desencadenar, como por ejemplo las secuelas para enfermedades de infertilidad, ¿no? Em, Ahora, como mencioné también, dentro de la etiología encontramos al gonococo, a la clamidia, se suele estos observar en aquellas mujeres sexualmente activas. También están en otros patógenos, el E. coli, los anaerobios, son en pacientes menos, es una frecuencia menor. También podemos encontrar los Mycobacterium tuberculosis, la Haemophilus influenza, el neumococo, el Actinomyces, ¿no? Y puede incluso ser de varias agente polimicrobiano. En nuestro estadística, es una causa ginecológica frecuente de atención en emergencia, ¿no? Y en Estados Unidos, por ejemplo, mencionan que existe alrededor de 350.000 atenciones al año, ¿no? Y se diagnostican más de 1 millón de EPIs al año también. Digamos que este de acá genera una gran cantidad de secuelas, como les mencioné, en parejas infértiles, ¿no? Casi 8.500 pacientes con esta secuela. Ahora, como les mencioné, dentro de la fisiopatología, se debe a un ascenso, sobre todo de esta flora bacteriana que normalmente puede existir en la vagina, pero que existe sobre todo por estos patógenos que ya les he mencionado, un ascenso y una instalación de estas en las trompas, en el útero. Ahora, es importante mencionar también de que el ascenso de estas bacterias son en momentos específicos, o sea, no es eh, una enfermedad que suele darse en la mujer en cualquier momento de su ciclo menstrual. Tienen que haber momentos en donde exista una apertura del cuello cervical. El cuello cervical normalmente de la mujer suele estar cerrada a través de un tapón mucoso y se apertura durante ciertos periodos, sobre todo tres, que es el tema de la ovulación,
en el momento de la ovulación, en el momento de la menstruación y cuando existe alguna instrumentación, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la menstruación está relacionada a pacientes que tienen justamente relaciones sexuales en este periodo, ya que no hay una, digamos, una barrera para que prohíba ese ascenso, como está aperturado por el sangrado, existe ese pase, ¿no? Ahora, también durante la ovulación, sabemos que es el momento en donde el espermatozoide asciende hacia el útero, para alojarse en las trompas y anidar junto con el óvulo fecundado, con el óvulo pulsado, eh, para este proceso, ¿no? Entonces también ese es un momento en donde se puede generar la infección. Y otros momentos es en aquellos momentos en donde se hace instrumentación. Existen procedimientos como por ejemplo el de grado uterino, existen procedimientos como la aspiración manual endouterina, la histeroscopía, la histerosonografía, que son procedimientos invasivos. El útero como tal es una cavidad hueca estéril, que está cerrada justamente por este tapón mucoso que mencioné, que es la que evita el ascenso de todos estos gérmenes. Pero cuando esta se ve alterada, ¿no? Por algún procedimiento que nosotros podemos instalar en la mujer, por ejemplo, cuando una paciente está con un aborto o cuando una paciente está con un aborto retenido, ¿no? Un aborto frustrado, pues vamos a tener que aperturar el cuello con medicamentos y aperturar para poder ingresar y poder muchas veces de forma de terapéutica tratar un aborto o incluso en unos momentos de diagnóstico como la histerosonografía o la histeroscopía, ingresar y poder hacer muchas veces un tratamiento y manejo, ¿no? O diagnóstico incluso. Entonces, eh, para mencionarles un poco cuáles los síntomas de la paciente con EPI. Normalmente la mujer viene con dolor pélvico, ¿no? Es un dolor pélvico que podemos decir nosotros que es de moderada intensidad, como un cólico, que está asociado en la parte baja, en el hipogastrio, puede estar incluso asociado en las zonas de los flancos, y asociados a, por ejemplo, clínica o síntomas generales, como por ejemplo fiebre, malestar general, ¿no? Debilidad. Muchas veces también hay pacientes en que vienen con presencia de sangrado o flujo vaginal abundante, maloliente, incluso que vienen también con pequeño sangrado, que también podrían haber en las EPI, ¿no? O sea, el sangrado uterino normal también puede existir en esta enfermedad. Nosotros clasificamos a la enfermedad pélvico inflamatoria como aquella que es sintomática, subclínica, sintomática porque obviamente nos está dando alguna idea de que puede pasar una noción, subclínica porque esta paciente am, no tiene molestias, no tiene molestias clínicas, pero aparentemente se encuentra algún hallazgo, ¿no? Como por ejemplo en una paciente donde se les hace un, una aspiración o se le hace, por ejemplo, una biopsia y podemos encontrar endometritis, ¿no? Puede esta ser aguda o crónica. Cuando es menos de 30 días, se les llama epiaguda o crónica más de 30. Las EPIs crónicas se suelen asociar a otros gérmenes, sobre todo la micosis y la tuberculosis. Ahora, las EPI, de acuerdo al estadio clínico, se pueden diferenciar en 4 etapas. Cuando estas EPI son asociadas a molestias, llamamos a salpingitis aguda, o sea, esta paciente solamente a la evaluación física encontramos las molestias clásicas como dolor a la palpación bimanual de los anexos, en el examen, al examen físico me refiero al tacto vaginal que hacemos los ginecólogos los médicos generales, ¿no? Hacemos la evaluación y vemos que hay dolor a la movilización cervical, dolor a la palpación bimanual, dolor a la palpación uterina bimanual. Eso nos hace pensar en que existe una inflamación, infección local. Pero ¿qué pasa cuando nosotros encontramos, y ese sería con una EPI estadio 1? Cuando es un estadio 2, encontramos agregados a una peritonitis. ¿Por qué? Porque cuando evaluamos el abdomen, es una parte también del examen físico ginecológico, evaluar el abdomen, no solamente la parte de la especuloscopía o el tacto vaginal,
Encontramos además de ello signos peritoneales locales, ¿no? Por eso que hablamos acá de una EPI 2 o EPI estadio 2, salpingitis aguda con peritonitis. Como mencioné, estas enfermedades van a ir progresando poco a poco y esto lo vemos acá en los estadios, ¿no? Cuando es localizada, EPI 1. Cuando esta ya tiene un peritonismo, ¿no? Un dolor abdominal bajo a la palpación abdominal, como un signo de rebote, es una EPI2, y cuando esta de acá está asociada a un absceso tubovárico, es decir, digamos la inflamación, la infección ha llegado a las trompas o los ovarios y que se ha encapsulado, ¿no? Porque este es un absceso, ¿no? Es una secreción purulenta que se encapsula y que genera una masa, ¿no? Cuando esta de acá se puede evidenciar también en el examen físico o es, digamos, evidenciado también en una ecografía transvaginal, la catalogamos como una EPI estadio 3. Y una EPI estadio 4, cuando esta masa, este absceso, tiene una rotura, genera una pelviperitonitis. Ya no es una peritonitis pélvica, sino es una peritonitis generalizada. Entonces también ese es un estadio 4, ¿no? Entonces de esta manera nosotros podemos diferenciar clínica e incluso también asociado a las imágenes, los estadios de esta enfermedad, ¿no? Como les mencioné, ¿no? Los criterios para nosotros poder diagnosticar esta enfermedad, tenemos entre ellos los criterios mínimos, que son dolor a la movilización anexial, dolor a la movilización cervical, dolor uterino, ¿no? A la palpación manual, asociados a fiebre, a secreción mucopurulenta anormal, presencia de leucocitos, ¿no? Elevación del PCR o el BCG, y incluso también documentación laboratorial de infección por gonococo clamidia, ¿no? Se puede también otros criterios evidenciar a través de una biopsia endometrial, por ejemplo, una endometritis, ¿no? O incluso por ecográficamente, ¿no? Entonces, nosotros, para poder diagnosticar que el estadio de una EPI, que es muy esencial para poder saber instalar el tratamiento, porque va a depender mucho de esto si nosotros damos tratamiento ambulatorio, tratamiento hospitalario, si incluso necesita un tratamiento quirúrgico de inmediato, vamos a tener que estadiar. Una herramienta que usamos bastante es la ecografía transvaginal, en donde nosotros nos permite evidenciar los anexos, o sea, las trompas y los ovarios, y sospechar o confirmar una masa anexial, ¿no? Que puede estar asociado a, a colecciones, a engrosamiento de las trompas, o líquido en líquido en espacio de Douglas, que es en el líquido en el fondo del saco de Douglas, en un espacio virtual que es el peritoneo, ¿no? Ahora, la confirmación, el cual estándar, o sea, el examen en el cual nosotros podemos diagnosticar 100% la enfermedad es la laparoscopía, ¿no? Nos da la seguridad y la gravedad también, y también nos permite diferenciar muchas veces de otras patologías. Ahora, creo que esta es la parte más importante, no sin dejar afuera también la parte clínica, es el tratamiento, ¿no? Como mencioné, la EPI1, menciono nuevamente, es una EPI, es una enfermedad que está asociada solamente a las trompas, útero y ovarios, localizada. Se da normalmente un tratamiento ambulatorio, un régimen con tratamiento o fármacos, mejor dicho, vía oral, ¿no? Normalmente damos asociado también a un medicamento intramuscular. Normalmente el tratamiento instalado es extracción de 250 miligramos. Hay algunas guías internacionales como la FIGO que normalmente mencionan el uso de 500 miligramos de extracción intramuscular como dosis única, asociado a dos antibióticos, la doxiciclina, que es un medicamento indicado cuando nosotros sospechamos clamidia, y metronidazol en el caso de sospecha de gérmenes anaerobios, ¿no? Se da de doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 14 días y metronidazol 500 miligramos cada 12 días también, cada 12 horas, perdón, por 14 días. Existen otros tratamientos, digamos, alternativos que se pueden utilizar, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que tengan alergias a las personas, a las cefalosporinas, a la penicilina, se le puede dar un medicamento parecido, ¿no? Que es el acitromicina, de 500 miligramos endovenoso diariamente por 1 o 2 dosis, ¿no? Y luego 250 miligramos vía oral
por 12 a 14 días, ¿no? Es otra forma de tratar. Ahora, el grado 2 también es un estadio en donde ya, como mencioné, hay un peritonismo, o sea, quiere decir que a través de las trompas, el líquido purulento que existe en la cavidad uterina y en las trompas sale a la cavidad. Por eso es que existe una reacción inflamatoria en el peritoneo, ¿no? Y hay este signo, ¿no? Por eso la catalogamos como EPI2 y normalmente esta EPI2 debería ser tratada hospitalariamente. Normalmente nuestro inicio hospitalario de esta enfermedad es el uso de clindamicina de 900 miligramos intravenoso cada 8 horas con gentamicina. Usamos una dosis inicial de 2 miligramos por kilo y de mantenimiento de 1,5 miligramos por kilo. También cada 8 horas, endovenoso, ¿no? Como alternativa usamos la ampicilina sulbactam, de 3 gramos endovenoso cada 6 horas. Y podemos usar también la doxiciclina, ¿no? Vía oral o endovenoso cada 12 horas. Siempre los tratamientos de las EPIs, para mencionarles un poquito, son tratamientos largos, porque lo que se trata es de que exista una eliminación total de las bacterias que se han instalado, ya que si es que nosotros, digamos, dejamos estos patógenos, lo que va a pasar es que en la mujer va a haber riesgo de presentar secuelas de infertilidad, ¿no? Ahora, el tratamiento endovenoso normalmente se tiene que instalar de forma, eh, al menos por 48 horas, ¿no? Para una mejoría clínica y luego pasar incluso hasta la vía oral. El grado 3 y el grado 4 son pacientes en donde ya se encuentran hemodinámicas, se encuentran abscesos, se debe instalar la terapia antibiótica y si es que existen abscesos menores de 8 centímetros, normalmente se puede dar tratamiento médico y se puede incluso haber casos de plastrón anexial, se pueden plastronar, ¿no? O sea, digamos, la masa se llena se adhiere al epíplon que está alrededor y contiene la inflamación en una sola zona, ¿no? Evitando que ésta se propague. Cuando esto no sucede con los abscesos ováricos, estas se tienen que muchas veces drenar, ¿no? Se tienen que drenar, hacer punciones y drenar. Todo absceso en ginecología no se drena. Solamente eso es definitivo para las patologías médicas o de cirugía, pero para ginecología siempre lo mejor es observación, tratamiento, o sea, mejor dicho, tratamiento y hacer controles periódicos, ¿no? Y la otra parte es la rotura uterina, que se tiene que hacer ya un tratamiento de una laparotomía exploratoria. Ahora, solamente para terminar, las condiciones de hospitalización que son muy importantes. ¿Cuándo una persona con EPI se debe hospitalizar? Como mencioné al inicio, hay algunas veces que las mujeres se les puede dar tratamiento médico ambulatoriamente en su domicilio, ¿no? Pueden tomar sus medicamentos y hacer su monitoreo, su control al cabo de 2 semanas. Pero cuando no, digamos, cuando no dar el alta a la mujer o a la paciente, cuando vemos ciertas características, ¿no? Cuando, por ejemplo, tenemos la sospecha de que es un EPI2 o 3 o 4, ahí sí tienen que hacer un ingreso hospitalario. Cuando esta paciente también es gestante, ojo que en las gestantes nosotros podemos evidenciar la EPI hasta en la bibliografía menciona hasta las 3 semanas, ¿no? Sabemos muy bien que las gestantes tienen un tapón mucoso que normalmente cierra el cervix, y eso obviamente que evitaría un ascenso de los gérmenes. Pero han habido casos muy pocos de donde existen gestantes con EPIs, este, digamos, en simultáneo, ¿no? Toda paciente adolescente se le hospitaliza también, debido a que estos son pacientes en que normalmente no suelen tener eh, digamos, un tratamiento adecuado, no suelen tomar sus medicamentos a las horas indicadas, no tienen un orden o no son muy responsables, digamos así, en, en continuar el tratamiento que se les puede dar por 14 días, ¿no? En aquellas pacientes también que no tienen respuesta al tratamiento oral por 48 72 horas, y vía oral la paciente se encuentra, digamos,
ya con síntomas generalizados como fiebres constantes, dolor intenso, secreción abundante y no mejora con el tratamiento que le pudimos haber dado por fármacos vía oral, entonces se le tiene que reevaluar para poder dar la posibilidad de manejo hospitalario, ¿no? Endovenoso. Cuando tenemos abscesos tubováricos o cuando son pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Pacientes con VIH, pacientes con cáncer, pacientes que tengan alguna enfermedad reumatológica también de fondo, que genere una inmunodepresión también, ¿no? Estas son las consideraciones especiales, ¿no? En pacientes, como dije, en embarazo, en alto riesgo, sobre todo se ven en casos de menos de 12 semanas de gestación, de pacientes con VIH y los pacientes con los DIU. Normalmente en aquellos pacientes que tengan DIU y tengan a la vez una EPI, lo recomendado no es retirar el DIU. Lo recomendado es instaurar el tratamiento y ver, digamos, la respuesta, este, digamos, clínica y laboratorial también, ¿no? Si es que después de 48 a 72 horas posteriores al inicio del tratamiento no vemos mejoría, se puede plantear la extracción de este dispositivo, ¿no? El DIU también, al ser un objeto externo y colocarlo a través del cuello uterino hacia el útero, también, digamos, genera un arrastre de bacterias eh, de la flora vaginal hacia la cavidad uterina y pueden desencadenar muchas veces enfermedades pélvicas inflamatorias. Bueno, este es un poco de las conclusiones. De todas maneras, agradecerles a ustedes por esta por esta atención. No sé si es que hay alguno que tenga alguna pregunta. Bueno, si es que no hay alguna pregunta, doctores, licenciadas, doy por terminado la exposición. Muchas gracias y que tengan buenas tardes y feliz año. Gracias. Gracias.